de pensar que todo está mal. Rescatar lo bueno es avanzar. Este es un espacio por la positiva. Soplan nuevos vientos, cambio de estación. Crecen los brotes de la renovación. Junto a la Calle Pou, presidente, Castaindebat, diputado, y Echeverría, intendente. Somos hoy, somos ahora, somos marea rebelde y conquistadora. Somos hoy, somos ahora, somos un viento que sopla con fuerza renovadora. Porque somos hoy, somos ahora, habla Verois. Buenos días, amigos, estamos como todos los viernes en este espacio de comunicación del Partido Nacional, como tantos viernes con esta lluvia que nos ha traído este noviembre, de cara a las elecciones donde la opción será entre Tabaré Vázquez y Raúl Sendic, y Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Nosotros trabajando por el candidato que dejó de ser el candidato del Partido Nacional, sino que es el candidato de la otra mitad del país. Y de la otra mitad del país que viene realmente representando a todo un Uruguay que no votó al Frente Amplio. Y yo creo que tenemos la oportunidad otra vez de que las mayorías parlamentarias no se den. Y la única oportunidad que tenemos es esto. Pero es mucho más que eso. Es estar firmes en las convicciones de que todos aquellos que no votamos al Frente Amplio tenemos la oportunidad el 30 de noviembre de decirle otra vez más al gobierno por qué no lo votamos. Y yo quiero hoy estribar en un tema que marca a las claras y que ustedes lo van a entender. ¿Por qué las mayorías parlamentarias hacen cosas que en definitiva después tenemos que pagar todos los uruguayos? Y estoy hablando de un tema que hoy está en todos los medios de comunicación y es un problema realmente trascendente a la vida del país. Es el conflicto entre dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Hoy hay un conflicto en el Poder Judicial exclusivamente por tosudez del Poder Ejecutivo en hacer ciertas leyes. Y lo voy a aclarar muy para que ustedes tengan bien en claro cuál es el problema. Acá esto se suscita, esto se fundamenta en base a que el Poder Ejecutivo en la última ley de presupuesto quería de alguna manera aumentarle los sueldos a los 13 ministros. Por el aumento de sueldo de 13 ministros se da todo este problema, este conflicto con el Poder Judicial, que tiene su costo, que claro que tiene su costo. Y en definitiva, nosotros en el Parlamento se lo dijimos al Poder Ejecutivo, pero con tosudez, por aplicar las mayorías parlamentarias y la prepotencia, siguió adelante. Esto es muy claro. El Poder Ejecutivo quería, y la voluntad expresa de aumentar el sueldo a los ministros. Lo consiguió, pero se olvidó, y nosotros se lo dijimos en el Parlamento, de que esto llevaba, porque el aumento de los ministros lleva, en ANCA, para hablar en una expresión popular, el aumento salarial en el Poder Judicial y también en la Corte Electoral, en los ministros del Tribunal de Cuentas. Solo del Poder Judicial estamos hablando de 4.700 funcionarios que tienen relación directa el aumento de su sueldo con el aumento de los ministros. Al establecer por ley un aumento, equiparar a los ministros de Estado al sueldo del legislador, al sueldo de los senadores, esto lleva también automáticamente, por una ley superior, a aumentar el sueldo, el salario de 4.700 funcionarios del Poder Judicial. Y también del Tribunal de Cuentas, del Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral. En total son 6.300 funcionarios que están involucrados en esto
al Poder Ejecutivo aumentarle los sueldos a los ministros de Estado, estos tienen la base de seguir, porque hay una ley superior que nosotros se lo advertimos en el Parlamento Nacional, que necesita mayorías especiales, que es de mayor rango que una ley votada por mayorías simples. Espero que ustedes entiendan esto, porque esto es parte de lo que ha sido el desorden en los planteamientos fundamentales, y este desorden termina necesariamente en plata. Y en la plata que tenemos que pagar todos. ¿Sabe cuánto significa esto? Según Guerrero, el secretario de la Presidencia, esto significa 60 millones de dólares por mes. Estamos hablando de 4 años, estamos hablando de 240 millones de dólares. ¡Vaya error! El error del Poder Ejecutivo nos sale a los uruguayos, según Guerrero, 240 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, esto es más de lo que el Poder Ejecutivo invierte en vialidad. Es más de lo que se invierte en vialidad. Son 240 millones de dólares. Esto es lo que le sale a el país los errores de tener mayorías parlamentarias. Según el Poder Judicial es 30 millones, o sea que son 120 millones. Esta es la diferencia que hay, pero estamos hablando de un costo de 2,5 millones de dólares por mes. ¿Por qué? Porque no se tomaron las previsiones necesarias cuando se aumentaron los sueldos a los ministros, de que había otra ley de rango superior que establecía que el aumento de sueldo de los ministros de Estado era la base para aumentar también salarialmente a los funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los ministros de la Corte Electoral, los ministros del Tribunal de Cuentas, que esto significa en total 6.300 funcionarios que su salario tiene relación con el aumento de sueldo de los ministros. Se desconoció, cuando se planteó se desconoció, pero se lo dijimos en el Parlamento. La tosudez, la prepotencia, el saber que podían de cualquier forma ellos establecer que lo podían hacer de cualquier forma, esto lleva a que los uruguayos hoy tengamos que generar una deuda que la generó el gobierno por tosudez de 240 millones de dólares, que significan 2,5 millones mensuales. Esto se podía haber arreglado si nos hubieran hecho caso de que se necesitaban mayorías especiales, de que se hiciera con mucho más cuidado. Esto es la falta de respeto al ordenamiento jurídico. No creer en el ordenamiento jurídico. Cuando las normas están, hay que respetarlas. Cuando hay una norma de carácter superior, hay que establecer claramente cuáles son los procedimientos, porque si no, después en estos errores los pagamos todos. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un conflicto entre dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que termina esto con plata. Y con la plata que tenemos que pagar todo, y de que en definitiva el Poder Ejecutivo va a tener que pagar. Y para pagar esto se van a tener que dejar de hacer cosas. Se van a tener que hacer falta en el desarrollo vial del país, faltan liceos, faltan escuelas. Ahora, este error le cuesta al país 240 millones de dólares. Le significan 2,5 millones mensuales. Un error que se podría haber solucionado, pero la tosudez del Poder Ejecutivo impidió que esto se pudiera llevar por mejores vías. Estos son los conflictos, como tantos, de la tosudez de las mayorías parlamentarias, el querer hacerlo, la falta de respeto al Estado de Derecho. Entonces, estas son experiencias, y comento esto porque es un conflicto que está acá, que está y que no sabemos cómo va a terminar. Hay una amenaza de los jueces de que se va a hacer paros y que esto lleva a que también puedan ser paros el Ministerio Público. En definitiva, esto se podría haber solucionado y no se solucionó por la tosudez
del Poder Ejecutivo. Estas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para votar el 30 de noviembre. Las posibilidades de que no haya mayorías parlamentarias en el Senado están. Depende de la voluntad de los ciudadanos de votar el 30 de noviembre en contra de lo que ha sido el oficialismo, de la propuesta de Tabaré Vázquez y de Sendik, que representan al gobierno que hoy está y que es el que lleva a todos estos procedimientos que en definitiva tenemos que pagar todos los uruguayos. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Dejemos de pensar que todo está mal. Rescatar lo bueno es avanzar. Este es un espacio por la positiva. Soplan nuevos vientos, cambio de estación. Crecen los brotes de la renovación. Junto a la Calle Pou, presidente, Castaindebat, diputado, y Echeverría, intendente. Somos hoy, somos ahora, somos marea que sube rebelde y conquistadora. Somos hoy, somos ahora, somos un viento que sopla con fuerza renovadora. Porque somos hoy, somos ahora, habla Verois.